¿Por qué es importante estudiar historia? Y no quiero caer en el cliché de quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. ¿Por qué? Porque es ahora sí que un punto en común y es muy trillado ese dicho. Quiero irme más allá. La historia que nos permite tener memoria, nos permite tener un criterio y sobre todo tener un rumbo. ¿Por qué es importante entonces? Porque eso nos va a servir de una hoja de ruta para poder llegar a buen puerto o tener una meta en concreto como sociedad, pero también como individuo, ya que estudiar tu propia historia, tus propios errores, nos permite observar ciertas ediciones o ciertos patrones. Ahora, la primer parte fundamental de estudiar la historia y porque es muy importante para ahora sí que la comunidad mexicana y para todas las personas en el mundo es por la conciencia crítica. Muchas veces no basta con solo tener una opinión. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer hechos, contextos y otras cuestiones. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en la política, que muchas personas no conocen el contexto, ni sobre todo cuáles han sido los bagajes o cuál ha sido el camino de muchos candidatos. De repente veo que llegan con un candidato y le preguntan, ¿es cierto que usted está en su cargo por cuestiones de nepotismo? Y dice, no, yo no tengo nadie en la política. Y resulta que la persona, no sé, su papá, su mamá, su tío o un amigo estuvieron en la función pública o que la persona trabajó para un político y eso le permitió ir escalando. Eso se llaman relaciones de poder, redes sociales, y no precisamente hablo de las redes como Facebook, YouTube, Twitter, ahora X, etcétera, Instagram. No, estoy hablando de relaciones que va formando el individuo, pero también nos permiten a nosotros observar. Por ejemplo, vemos a políticos que dicen, no, yo soy honrado y una persona común y corriente, pero resulta que ya previamente han sido funcionarios públicos, han estado en dependencias, han estado en otros cargos públicos, a lo mejor en otra ciudad, han estado en otras fuerzas políticas y de repente solo se ve lo inmediato. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación por lo general presentan lo que acaba de suceder. Y eso también lo puedes poner, por ejemplo, en el deporte. Muchas veces dices, ¿por qué perdió mi equipo? ¿O por qué ganó? Oye, a lo mejor tú estabas observando que estaba una racha, pero tú te vas a un histórico y a ves estadísticas, ya ves otros elementos y ¿qué sucede? Que había una gran tendencia de que este equipo pues perdiera. Ahora, eh, esto se debe a que al momento de estudiar la historia, un segundo punto sería que evitas los errores colectivos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, si a una persona le sucedió algo, no sé, a una sociedad, primero hizo una asamblea constituyente, después los poderes los tomó una sola fuerza política, después ellos pusieron sus propios, ahora sí que a sus propios, digamos que miembros de su propio partido a impartir justicia, se convierte luego esta, a lo mejor sociedad, en una sociedad completamente hermética, cerrada, que abusa del poder. Por eso muchas veces hay muchos puntos en común que rápidamente en un lugar que sucedió algo muy negativo o positivo, pues se tiende a decir, no, es que vamos a repetir y nos vamos a convertir, cuando no es necesario irnos muy lejos, simplemente hay que observar, por ejemplo, aquí en México, qué sucedía cuando el PRI tenía todo el poder. Ahora que una fuerza política tiene todo el poder, no porque digan que están haciendo las cosas bien, simboliza que verdaderamente no están cometiendo errores comunes como concentración de poder, tener facultades metaconstitucionales, utilizar el oficialismo para cambiar la realidad, cambiar archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Nomás por poner un ejemplo. Ahora, ya hablamos de los errores y eso, y yo creo que es muy importante para este video. Pero ahora hablemos de otro tema que para mí es muy fundamental, ya que como una persona que estudia ciencias sociales, estudia administración pública y también relaciones internacionales, fíjense, aquí estoy usando un contexto histórico, porque no soy cualquiera que te está dando estas cuestiones. Soy una persona de 40 años, con más de 15 años de experiencia dando clases de ciencias sociales, que ha participado apoyando en los tres órdenes de gobierno, en distintas planeaciones, desde el Plan Nacional de Desarrollo, en los últimos tres sexenios, fíjense, tres sexenios, 15 años. También he trabajado en lo estatal y en lo municipal. Y aparte, pues soy un docente, entonces mi criterio debería estar construido por todo este bagaje cultural e histórico. Ahora, usando eso,
quiero llegar a esto, la identidad. La identidad, la pertenencia son fundamentales. Hoy por hoy, como la globalización fue un fenómeno que nos orilló a observar distintas realidades del mundo, aquí atrás tengo un mundo, un mapa mundi, para ser precisos, ¿qué ha hecho eso? Que nosotros no perdamos, o más bien perdamos ciertos escenarios eh, que muchas veces por no tener esta conciencia histórica, nosotros los vamos perdiendo. Por ejemplo, aquí en mi entidad federativa, la capital cumplió su aniversario en uno de los hitos históricos más importantes de esta ciudad, que es el asalto a las tierras, que es la toma de distintas, ahora sí que latifundios y tierras y granjas que eran parte de empresas norteamericanas, los cuales realizaban explotación. Eso sucedió el 27 de enero y se conmemora el asalto a las tierras aquí en la entidad, una fecha fundamental para la consolidación de esta ciudad. ¿Y qué sucede? Mucha gente lo desconoce. Y de repente mucha gente cree que, por ejemplo, Mexicali fue fundada por los chinos. ¿Cuándo? Y eso es tema para otro video. Si quieren saber más de ese tema, pues ahí me ponen en comentarios. Sí, cuéntanos un poquito de qué onda con los chinos en Baja California, en especial en Mexicali. Pues, por ejemplo, estas personas vinieron literalmente esclavizadas y con engaños a trabajar la tierra. Ahora, volviendo a esta parte de la identidad, ¿qué sucede en ciudades fronterizas? Como viene mucha gente que tiene contextos históricos distintos y no tiene sesgos de identidad que va pasando, los van perdiendo, pierden esa pertenencia, entonces cuando pasan sucesos democráticos al no conocer su historia, ni cuándo se formó la ciudad, ni quiénes han sido los actores dentro de la política, pues no saben estas personas meramente quién los gobierna o cuáles han sido las decisiones que han llevado a cabo resultados, a veces exitosos y a veces desastrosos. Aquí es muy común en la ciudad ver de repente que está cierto político que ya ha estado desfilando en el PAN, en el PRI, en muchas, por ejemplo, en Convergencia, etcétera. No voy a ir el nombre del político, pero ya ha estado en como 6 fuerzas políticas. Ahorita está en la actual fuerza política que viste de Guinda. Y a esas personas se le conoce como chapulines. Pero como no hay esta identidad, no hay esta pertenencia, la gente no conoce su historia, pues esta persona sigue estando ahí y sigue cambiando de camiseta y sigue cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque al no haber este criterio, al no haber esa conciencia histórica, ¿qué sucede? Pues no podemos exigir. Y eso nos lleva a que nosotros no tenemos un pensamiento complejo. La historia que nos permite observar que dentro de los resultados, las decisiones y los cambios sociales de toda índole, eh, tú tienes que ver la complejidad de ellos. Muchas veces nosotros queremos soluciones mágicas o caemos en a lo mejor discursos que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad que está sucediendo. Por lo tanto, al no tener estos conocimientos de historia, al no tener este pensamiento complejo, nosotros no podemos ver todas las necesidades y todos los esfuerzos que tenemos que realizar para poder solucionar un problema que nos compete a todos. Por lo tanto, cuando tú tienes, ahora sí, este elemento histórico, ¿qué sucede? Tú tienes mejores decisiones, no solo como individuo, sino como sociedad. Muchas veces que la gente no cambia, pero sí cambia conforme a conocer su historia y tener muchos elementos y también hacer muchas actividades para qué, para poder desarrollar un cambio. Por eso te invito a revisar tu historia, buscar tu identidad, conocerte a ti mismo, conocer a tu familia. Y eso, créeme, va a ser una herramienta que te va a ayudar no solo a tu bienestar, te va a ayudar a tu memoria, a tu criterio y te va a dar un rumbo si te sientes perdido. Muchas gracias y hasta la próxima.